tal? Buenos días. Estamos comenzando con otra edición de Visión 7 Internacional y como ustedes veían en las imágenes, varios temas importantes de mucho peso internacional tuvimos esta semana. Vamos a estar repasando algunos de ellos con el análisis, con nuestros habituales informes y también con invitados. Uno de ellos, como no podía ser de otra forma, es Grecia. Vamos a estar repasando qué es lo que pasó en Grecia tras el acuerdo de Tsipras, el apoyo que le dio el Parlamento, pero con algún costo político interno para Syriza. Esto vamos a estar conversándolo también con un invitado, un analista, un especialista economista, Jorge Marchini. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, Jorge, analizando cuáles son también las consecuencias internas de esta solución que encontró el gobierno de Grecia, si es que se la puede llamar solución. Sí, porque ya de hecho hay un cambio de gabinete, se están anunciando los primeros cambios esta mañana, están jurando los nuevos miembros de gabinete, así que se habla de una victoria pírrica, ¿no? O sea, el costo realmente que tiene, incluso sería bueno ver el costo que puede llegar a tener incluso para Alemania. O sea, para toda Europa, ¿no? Tal cual. Y un tema también que conmovió por su espectacularidad fue cuando se conoció que se había fugado por segunda vez el narco más buscado del mundo, que es el Chapo Guzmán. Esto, por supuesto, desempacó una cantidad de preguntas en torno no solo a la seguridad de México, sino también en torno al narcotráfico, porque es un tema que se sabe poco, se sabe por ahí cifras mal, no se conoce bien qué dinero mueve el lavado de dinero, qué significa esto para la economía mundial, en fin, hay una cantidad de preguntas. Ni qué alcance tiene fuera de México, además, el tema, ¿no? Exactamente. Ese es otro de los temas que generalmente genera controversia cada vez que se menciona, siquiera el Exactamente. Entonces, justamente para hablar de este tema hemos invitado a una especialista, Cecilia González. Ella tiene 2 libros escritos sobre el tema del narcotráfico, así que bueno, estará para contestarnos todas estas preguntas que nos hacemos. Seguramente. Otra de las cuestiones que van a ser uno de los ejes de este programa tiene que ver con el acuerdo alcanzado con Irán, el acuerdo nuclear, el acuerdo de uso pacífico de todo lo que tiene que ver con la investigación nuclear, un acuerdo que obviamente, como era de esperar, generó también muchas críticas de sectores de derecha, tanto Israel, en Estados Unidos, ¿no? Los republicanos, como el propio Israel. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este acuerdo? ¿Qué es lo que mueve en el tablero de Medio Oriente este acuerdo? También los vamos a estar analizando en un ratito a través de un informe que preparó la producción. Y acá en la región tal vez el tema más importante fue ayer, terminó la cumbre de Mercosur, una nueva cumbre donde hubo un cambio, dos noticias importantes. Una es el ingreso de Bolivia como miembro pleno. Y la segunda, bueno, ya es más burocrática, tiene que ver con un cambio de la presidencia pro tempore que se produce 2 veces al año y ahora le tocó a Paraguay. O sea, Horacio Cartes es el nuevo presidente pro tempore de Mercosur. Tenemos audios, tenemos testimonios y ahora ya saludamos a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Telma? Y lo que había adelantado Rulo, con un nuevo rescate financiero, Grecia afronta un periodo de más ajuste, a lo que se suma una crisis política en el seno del partido gobernante. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, perdió la batalla política que libró durante 6 meses contra los poderes concentrados de la Unión Europea, representados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, la Troika, como se la conoce en los medios, y se vio obligado a aceptar un ajuste mucho más severo que aquel cuyo plazo de aprobación venció el pasado 30 de junio y que fuera rechazado mayoritariamente por los ciudadanos griegos en el referéndum del 5 de julio de 2015. Tsipras tampoco pudo aprovechar el momento político producido por el plebiscito, cuyo resultado favorable a las posiciones del gobierno se convirtió ahora en un señalamiento de su capitulación, que en la práctica implica rendir la mayor parte de su soberanía política y económica a la supervisión externa y someter a la población a un ajuste sin concesiones.
Las medidas que el Parlamento griego debe aprobar incluyen, entre otras, la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, la suba del IVA y otros impuestos y un severo recorte presupuestario que afectará áreas vitales del funcionamiento del Estado y a la administración pública. Por otro lado, se estima que desde el 30 de junio, Grecia perdió unos 50.000 millones de euros a causa de la crisis. Este número es clave porque es también el mismo que Tsipras debió aceptar para constituir un fondo de activos que incluyen bienes del Estado griego que serán enajenados del control del país y vendidos para reducir la deuda. Los dos objetivos centrales de la parte griega en las negociaciones no pudieron cumplirse y recibieron el rechazo tajante de sus socios de la eurozona. En primer lugar, lograr que la Troika Europea aceptara una reestructuración con quita de una deuda superior a los 350.000 millones de euros. Y en segundo término, desplazar al Fondo Monetario Internacional de las negociaciones. Paradójicamente, para la línea histórica del Fondo Monetario en esta ocasión, el organismo dirigido por Christine Lagarde es partidario de aceptar una quita de la deuda, aunque no por razones humanitarias, sino posiblemente por las evidencias, después del caso argentino, de que se trata de una acreencia impagable en los términos actuales y que las pérdidas por un default total serán mucho mayores. Pero Alemania puso en juego todo su peso para rechazar frontalmente esta posibilidad y someter a los griegos a un castigo ejemplar por haber desafiado el orden europeo. El diagnóstico de los negociadores de Syriza y del primer ministro era, sin embargo, correcto. El problema de la deuda griega era y es político antes que económico. Al no haber optado por una compleja y dolorosa salida del euro para la que su gobierno tenía planes de contingencia, su derrota también es política. En efecto, el default de Grecia se disparó por no haber pagado una suma ínfima al lado del total de su deuda, unos 1.800 millones de euros, cifra que no podría producir perjuicio alguno a los bancos alemanes y franceses, sus principales acreedores. Si la deuda en default de Grecia es de un 174% de su Producto Bruto Interno, la deuda no defaulteada de otros países de la eurozona no es mucho menor. La de Italia es del 132% de su Producto Bruto Interno, la de Portugal del 129% y la de Irlanda del 123%. Todos estos países, al igual que España, han aceptado duros ajustes que repercuten fuertemente sobre los sectores más vulnerables de su población. Para doblegar la resistencia de Tsipras, que llegó al gobierno con un mandato de rechazo al ajuste, la Troika Europea dispuso una doctrina de shock consistente en el cierre de los bancos griegos con un corralito que permite retirar solo 60 euros por día y le quitó toda liquidez a un sistema que, al depender de la moneda comunitaria, no tiene ninguna forma de seguir funcionando sin fondos frescos. Dus als het zou gaan om 7 miljard, dat is het bedrag wat we zoeken qua brugfinanciering, dan zou en Griekenland zou niet in een programma komen omdat onderhandelingen mislukken. Moet Griekenland die 7 miljard toch terugbetalen. El Eurogrupo, constituido por los ministros de los 19 países de la eurozona, presentó así la crisis griega como un asunto de falta de liquidez, cuando en realidad se trata de un problema de insolvencia, tal como señaló el exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, quien prefirió renunciar a seguir las negociaciones en los términos actuales. And stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself. Varoufakis denunció en una serie de impactantes artículos y declaraciones que el plan de Alemania, ejecutado por su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, consiste en imponer condiciones imposibles de cumplir a Grecia para forzar su salida de la eurozona y enviar de esa manera una señal de disciplinamiento a todo el resto del bloque y en especial a Francia, que también se encuentra en serios problemas financieros y no parece estar en condiciones de disputar el poder de Berlín.
El ex ministro de Economía griego se convirtió en una especie de francotirador que desafía a los poderes económicos globales y está permitiendo obtener un raro vislumbre de los términos y los modos en los que el capital dirime las controversias e impone condiciones en las negociaciones que se realizan fuera de la vista de los ciudadanos. Una de sus denuncias más impactantes tiene que ver con el poder omnímodo y antidemocrático que ostenta el denominado Eurogrupo, constituido por los ministros de Finanzas de los países de la eurozona, responsables de las políticas monetarias de la Unión Europea y de imponer los planes de ajuste, cuya misma existencia no está establecida en ningún tratado comunitario y cuyos miembros no son funcionarios elegidos por los ciudadanos europeos. Varoufakis había propuesto a Tsipras un plan de 3 puntos que debía aplicarse en 2 momentos posibles. Como respuesta a la orden del Banco Central Europeo de cerrar los bancos o después del referéndum, consistía en retomar el control del Banco Central de Grecia, imprimir una cuasimoneda en paridad con el euro y reestructurar unilateralmente el valor de los bonos griegos de 2012. Tsipras no aceptó la propuesta de su ahora exministro. Ahora enfrenta una crisis dentro de su propio partido que hace temer por la continuidad misma de su gobierno. Más de la mitad de los 200 miembros del Comité Central de Syriza firmaron una declaración rechazando los términos del rescate. Εγώ να παραδεχτώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά, αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. La batalla dentro de Grecia recién empieza y su final es incierto. Qué panorama, ¿no? Un informe muy completo el que nos ha brindado la producción sobre el tema de Grecia, la situación actual. Y lo prometido, vamos a conversar con Jorge Marchini, nuestro invitado de hoy en este tema. Él es profesor de la UBA, economista, analista internacional, uno de los investigadores o uno de los analistas del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, y además un hombre que es consultado en el mundo, suele viajar como consultor a varios países y no solo de Latinoamérica. Jorge, bienvenido. Y ahora que te tratamos bien, le viene la pregunta difícil. ¿Cómo sigue esta situación en Grecia? ¿Qué es lo que significa este cambio de escenario que se dio a partir de este acuerdo? Primero lo que uno ve de este informe, que es una Europa sin eufemismos, es decir, el eufemismo del poder. Europa nace con una ilusión, que el continente con guerras permanentes, digamos, el siglo XX ha estado de guerras, guerras europeas y las diferencias nacionales culturales. La idea de Europa, la gran idea de Europa, es una idea de alguna forma unificar, digamos, un criterio único, tiene que ver lo económico, pero también lo cultural y lo político. Y lo que estamos viendo ahora es justamente una ruptura de esto, una ruptura enorme donde se dice la verdad, digamos, el poder lo tiene Alemania, el ministro de Finanzas dice lo que hay que hacer. El ex ministro de Finanzas, hasta días de atrás, como Varoufakis, está diciendo de que la verdad hicieron esto en la negociación. Y el otro tema, me parece importante, es qué va a pasar, es qué es lo que está pasando, significa, hay 2 sentidos. Uno, en lo que es lo que viene de ahora en más, es decir, hay una cierta ilusión al revés, digo, porque que se ha solucionado el problema. Digamos, tuvieron que ceder todo, digamos, es lamentable porque después de un triunfo del 62%, termina siendo un plan económico que estudia más duro de lo que originalmente estaba planteado, de acuerdo a las negociaciones que estaban llegando, parece una derrota realmente en toda la línea a una ilusión, que es la ilusión de romper austeridad permanente que está sufriendo de más de 5 años Grecia. Sí. Dicho esto de América Latina, es bastante distinto decirlo que decirlo en Europa. En América Latina realmente nosotros hicimos un tipo de proceso antineoliberal. En Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, digamos, a nuestra manera, con diferencias, pero nosotros hemos tenido claro, por ejemplo, que nosotros tuvimos el 2001-2002, que había que romper un esquema, que era el esquema planteado en la Argentina con la convertibilidad, y ahí es otra cosa, es Europa esto, con una moneda única, con Grecia en la... Pero ¿cuál es la situación que se plantea en los próximos días? Realmente no había una gran solución. Digo, la única solución,
Por ejemplo, los bancos reabren el lunes que viene, pasado mañana abren los barcos. Los bancos únicamente tienen recibido una liquidez para seguir manteniendo este criterio de 60 euros por día que se pueden sacar de los cajeros. No hay dinero para pagar empleados, para comprar insumos de hospitales, y no hay dinero para las importaciones tampoco. Estamos hablando de un país que tiene mayores importaciones de 17.000 millones de euros anuales de las exportaciones. Y sus grandes ingresos son dos que están muy amenazados. Son los servicios turísticos, el turismo griego, y otros son los armadores de barcos, que también los Onassis, Niarcos, esta gente que los conocemos, que es el gran negocio histórico de Grecia. Ambos están amenazados porque están como limitados los ingresos, y los egresos son necesarios, son la alimentación. Dicho en Argentina, esto es difícil porque nosotros somos un país que tenemos alimentos y ellos no tienen esa capacidad de... Ahora, ¿cuál es lo que está planteado? Creo que ese es el gran balance que nos interesa desde la perspectiva de América Latina, de los países periféricos, y en general los queremos un mundo mejor, ¿no? ¿Es la única posibilidad de esto? ¿Era lo único que podía hacer Grecia? Es una discusión que en Syriza en realidad no es una discusión nueva. Le contaba si fuera de cámara... La pregunta es si había un plan B o no hay un Exactamente. plan B. Este fue un gran debate con respecto... Porque toda negociación, en cualquier ámbito, desde que negocia el alquiler de su casa hasta que compra algo, siempre tiene una alternativa como comprador o como vendedor. Dice, bueno, si no, piensa una alternativa. Claro, Bueno, si no pasa esto, ¿qué pasaría? Claro. Aquí existió, en estos 6 meses prácticamente de negociación, prevaleció la idea de que, bueno, iba a haber, primero una idea que rápidamente después del triunfo electoral en enero, iba a haber una capacidad, digamos, de apoyo político para negociar un acuerdo nuevo, que era un poco reestructurar. Algunos sentidos hasta planteados actualmente por el FMI, por ejemplo, reestructurar la deuda. Es decir, la deuda es imposible de pagar. Es decir, las magnitudes que tiene 320.000 millones de euros, la magnitud que tiene también el compromiso de los bancos. Los bancos están quebrados directamente. Realmente están siendo sostenidos por esta liquidez y por el Estado también griego. Entonces, esta condición iba a ser puesta de manifiesto en este momento como una condición que iba a ser puesta en relieve en enero pasado en las negociaciones. Bueno, hemos visto estos 6 meses, negociación, y el tiempo jugó en contra, en un sentido, a la negociación de Grecia, porque también la desesperación, digamos, las presiones económicas, financieras fueron muy grandes, que se pudieron en la vida cotidiana, y termina siendo un momento muy complejo de negociación esta idea, que creo que fuera correcta, de decir, bueno, que se decía, es decir, estamos en el país de la democracia, pero también es un hecho democrático importante, que es un hecho histórico, estratégico, es decir, un referéndum. Marchini, pero esa es la pregunta. Si vos decís que ellos fueron en un primer momento con la fuerza que les dio el voto a negociar, en mi opinión, un poco ingenuos pensar que una Alemania o una Unión Europea de las características actuales puede ser, digamos, sensible a la democracia. Pero bueno, fuera de eso. Después vuelve con un referéndum que le da el 60%. ¿Por qué claudica entonces en menos de 24 horas? Sí, yo creo que el debate, que sería un debate interno, parece un debate de mesa chica, digamos, que fue el debate que realmente decidió al final la posición de aceptación, prevalecía la idea de que, bueno, que no había la alternativa B, pero no se preparó. En realidad, la idea de que, obviamente, generar una cuasimoneda, como se plantea en el plan de Varoufakis, que se planteaba en el informe, una cuasimoneda, un bono, deuda, digamos, distintas instancias que podían ser, requiere alguna preparación. Aquí persistió en toda la negociación una siguiente idea: si empezamos a aparecer o se filtra, solamente se filtra, claro, que estamos preparando algo, esta gente quiere abandonar el euro. Ustedes vieron que la opinión pública alemana se jugó mucho la idea que quieren abandonar el euro. Sí. Esto es paradójico, por al mismo tiempo ahora Alemania está diciendo tienen que irse, ¿no? Pero en el periodo de negociación se decía los griegos quieren irse del euro, no quieren el euro. El tema de euro es muy complicado porque en realidad en la opinión pública griega estamos hablando, vieron que hay una doble contradicción, la gente vota por la dignidad nacional, renegociación, pero al mismo tiempo quiere mantenerse el euro. El euro de alguna manera es un encuentro con Europa y con, digamos, con el encuentro de un mercado único, pero también con la relación del avance, digamos, de la economía. Por supuesto, lo cierto que la dura condición griega de la vida cotidiana, estamos hablando de un país que tiene 50% de desocupados jóvenes, 25% de caída del Producto Bruto, es decir, no es un país, de cualquier forma persiste la idea de que no hay que irse, el miedo prevaleció sobre la idea del cambio. Creo que lo que ciertamente no se elaboró, que decía Telma, me parece el plan B, es decir, no se elaboró. Ahora, y esto significó último día, bueno, una negociación desesperada como termina como estas condiciones. Ahora, el otro punto es que un plan B, digamos con la dureza y además de estar preparado, necesitaba obligatoriamente una ayuda externa. O sea, en ese caso ya había que pensar o en Rusia o en China, digamos. Habrá sido el otro planteo duro que en la mesa de negociaciones también le habrá temblado la mano a más de uno. Es una discusión que también tiene América Latina. Es decir, estamos en un mundo que
estamos viendo tiene un grado de multipolaridad nueva, digamos, hay nuevos actores, China es un actor importante, Rusia por otro lado, es decir, no estamos todavía en el mundo unipolar. Sí. Obviamente Grecia es país de la OTAN también, ¿no? Estamos hablando de un país que no está fuera del mundo occidental, pero ciertamente esta discusión de alternativas geopolíticas creo que está planteada. Para América Latina también está planteada, para Argentina está planteado también, de no sentir que solamente existe la posibilidad de ser condicionado o subordinado a condiciones de un solo amo, de un solo referente. Sí. Bueno, esta es una condición que creo que ese debate no penetró suficientemente y me parece también otro tema que creo que sí es importante, y me parece que eso sí generó también una dificultad, es que no se generó un debate similar en la opinión pública europea también. Por ejemplo, digo algo que es medio básico, cuando la gente habla de Grecia, cree que se endeudó Grecia, porque no quieren trabajar. Bueno, estas cosas que dicen los alemanes son del sur, los medios de comunicación. Claro. Pero la verdad que la base de la deuda de Grecia tiene otros fundamentos. Sí. Un fundamento tiene que ver con corrupción, las Olimpiadas, o un fundamento tiene que ver con las condiciones del ingreso a la Unión Europea, que fueron muy complejos, pero sobre todo tiene en el 2011 la condición de que los bancos transfirieron su deuda al Estado directamente. Es decir, hubo una estafa preparada, donde cual hubo una socialización, entre comillas, de condiciones privadas para los bancos. Es decir, que se le puso al Estado toda una deuda. Actualmente uno ve las condiciones, el que debe es el Estado griego, no son los bancos. Ahora, esta condición, por lo tanto, también es que se trasladó al Estado griego, pero también se le trasladó al pueblo de Europa en general. Esa condición de denunciar que no se está salvando al pueblo griego, sino que salvó a los bancos, no se puso muy en claro en el debate en Grecia, en Europa en general. Una diferencia de que hay, me parece, es esto de los medios que vos decías, porque esa idea de que los griegos tienen la culpa también nos pasó a nosotros en el 2001, que eran los argentinos los que teníamos la culpa y la corrupción, porque no se podía ver todavía que era el modelo el que estaba mal. Ahora, mira, Jürgen Habermas, el filósofo, justamente ahora acaba de hacer una crítica muy dura contra Merkel, diciendo, ustedes no se dan cuenta de lo responsables que son respecto de Alemania. ¿Cómo puede volver esto como un boomerang contra Alemania? Bueno, contra ese es el tema, es un debate que se está abriendo ya, es decir, el hecho de que esta crudeza, esta Europa sin eufemismos, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Grecia es un país que todavía tiene, al revés, tiene deudas que Alemania tiene con Grecia vinculado con la Segunda Guerra, nunca bien aclaradas en cuanto a las condiciones legales estamos hablando. Y por supuesto lo que significa el poder alemán en las condiciones actuales de Europa, es decir, uno ve hasta gestualmente, no estamos dando las palabras porque los informes solamente pasan las imágenes, la actitud del primer ministro francés o el presidente es realmente como alguien que está en menor grado, es decir, hasta digo, lo gestual tiene una cuestión, pero entra como siendo el menor. Y Varoufakis también lo explica. Bueno, se quejan un poco en Francia, pero después terminas aceptando. El que resuelve es Alemania. Damos cuenta que la base de Europa fue el acuerdo Alemania-Francia. Es decir, el acuerdo Alemania-Francia que significa alguna forma de paridad que daba perspectiva a este tipo de unificación europea. Romper esta cuestión con Europa. También tenemos una Europa que tiene, por otro lado, una reacción reaccionaria, como son estos euroescépticos o reaccionarios. Bueno, obviamente también Amanecer Dorado lo tiene en Grecia, que son anti-Europa, que ya no es un paso, sino un paso atrás para Europa, el hecho de que significa de que, bueno, Europa es una porquería, no sirve. Ahora, todo esto va a tener que penetrar también Alemania va a haber que discutir también, yo creo, yo tengo mucha esperanza que la opinión pública alemana, o la opinión popular alemana también, empiece a penetrar este debate. Acá no es una cuestión de griegos del sur que no quieren trabajar contra alemanes que quieren trabajar y que no quieren pagar los vagos del sur, como se dicen. Esto es una lucha que hemos tenido también nosotros en América Latina. Por suerte, que América Latina es un buen referente, por eso nosotros hace 2 años y medio tuvimos la visita de la gente de Syriza acá, y la primera pregunta en la vida cotidiana que estaban acá es ¿cómo hacían acá? Y acá no cómo era. Claro, estaban sorprendidos porque el ánimo europeo no alcanzó las condiciones que tuvo América Latina, Argentina en particular, en los últimos años, ¿no? Una reflexión que todavía en Europa me parece que está pendiente. Jorge, te agradecemos muchísimo tu presencia acá, tu aporte a seguir entendiendo este fenómeno tan complejo pero tan trascendente, ¿no? Complejísimo. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué Hola, tal? Félix. Muy buenos días, Telma. ¿Qué tal, Rulo? Bueno, hoy sin Pedro Briguer, vamos a estar por unos cuantos sábados sin Pedro, pero sabemos que nos ve, así que le mandamos un saludo, lo vamos a extrañar, no vamos a tener con quién pelear por unos días, pero bueno, de todos modos aquí estamos. En vivo, 12:54, hoy hasta las 13:45, aquí en Visión 7 Internacional, 0800 444 1777 y 4535 0709. Juan Carlos de Arroyo Seco dice que no vuelva a pasar en nuestro país lo que vemos en Grecia. Ángel de Entre Ríos dice, le digo a la mesa que el pueblo griego fue traicionado. Rodolfo de Morón Cipras es un traidor. No respeta el no del pueblo griego
Y Juan Manuel de San Justo dice que Grecia se endeuda para comprar armas para defender la puerta trasera de Europa. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Nos vamos a ir a la primera pausa del programa de hoy, claro está, con la incógnita. Vamos a poner a consideración de ustedes algunos datos de un personaje y nos van a decir de quién se trata, si es que lo aciertan, y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí está, primer dato de incógnita de hoy. Nació en California en 1901 nuestro personaje, de padres misioneros. Creció escuchando canciones en chino mandarín, español y en lenguas indias. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nos vamos a la primera pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. México hackeado por el narcotráfico. Tras la increíble fuga del Chapo Guzmán, se avivó el debate sobre las conexiones entre el poder de los cárteles y la política. Lo analizamos con Cecilia González, periodista mexicana, en nuestros estudios. Y además, Bolivia en el Mercosur. El país gobernado por Evo Morales ya es formalmente el sexto miembro del bloque regional. Tras la cumbre en Brasilia y Paraguay, asumió además la presidencia pro tempore. Todo esto y mucho más, claro está, se lo contamos como siempre aquí, en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.